Hoy puede ser un gran día. Hola, buenas noches. Y acá estamos empezando ¿Qué hacemos con el peronismo? Con Soledad Benítez, Javier Garín. Y el que les habla. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se viene el agua, ¿eh? No me digas. Sí, sí, está muy cargada la noche, está muy feo. Está anunciado Hay humedad, el tema del agua. Está pesado. En un momento en que realmente estamos complicados, ¿no? Porque entre el ajuste, que es violentísimo, y lo que está ocurriendo en algunos sectores, por ejemplo, con este tema de la pseudoepidemia que parecería estar dispersándose por todos los ámbitos, que ataca a los chicos. Hubo 6 muertos, Sí. 4 chicos y me parece que 2 adultos. Sí. Un hombre de 40 y pico de años murió. Para Y bueno, que sea el interior de epidemia, la provincia. ¿cuántos tienen que morir? Eso. No, yo lo digo como que es algo que realmente parece que es letal, ¿no? Complicado con otras cosas, qué sé yo. Pero Streptococos. los canales de televisión están mostrando la situación en los hospitales públicos. Sí, hemos visto. Fundamentalmente los que atienden niños, por ejemplo, la Casa Cuna, el Garraham, Sí. están, como se dice, colapsados totalmente. Las madres, daba pena verlos hace un rato, las madres están desde anoche cargando con las criaturas en un ámbito cerrado, que sabemos que eso lo único que hace es dispersar cuanto virus hay dando vuelta, o esperando en la calle, algunas que están advertidas de que no debe estar en un ambiente cerrado, esperando que los atiendan. Por ejemplo, en la Casa Cuna hay 2 médicos en este momento, Sí, atendiendo la consulta. Es complicado porque tiene que haber una primera consulta, le tienen que hacer el hisopado a la seguro. criatura, Sí. tienen que mandar el hisopado al laboratorio, hay que esperar el resultado del laboratorio, según sea el resultado hay que medicar a los chicos, etcétera, etcétera. Lleva mucho tiempo. Pero no se ha previsto algún cronograma, aunque no sea una epidemia. Hay médicos que están diciendo que en realidad no es una epidemia. No, dicen que no es una epidemia. Que es una especie de una rumor bacteria. alarmista o rumor alarmista que se ha lanzado, y que es la bacteria habitual para esta altura del año. Sí. Lo que pasa es Y que entonces coincide. no Y entonces, Claro, bueno, no, pero la realidad es que circuló la información. Todos los años muere Los gente así sí, por esta bacteria. es cierto. ¿Y entonces? Es lo que dicen algunos médicos, en el sentido de que no es epidemia. Tal es así que lo que pasa es que los canales de televisión, según sea el día, si hay noticias o no hay noticias, me parece para difundir, han tomado el tema, lo han reproducido permanentemente Sí, durante el día, exactamente. haciendo 3 días, y las madres, pobres, cuando los chicos empiezan a tener una línea de fiebre por cualquier cosa, Y se sí. asustan porque están diciendo ante la primer temperatura que aparezca, están instalando haga la el consulta con terror. médico. Es como una manera de instalar el terror. Y es lo que hacen siempre los canales medios, de televisión los y los medios, medios. los grandes medios de El comunicación. hospital Posadas Grandes hoy, y pequeños viven de sembrar el Claro. el El terror, terror. la preocupación. Claro. La incertidumbre. claro, Lo mismo hacen con la inseguridad, con los crímenes. Con Una todo. violación le repiten Claro. 6 veces Pero para que pero ahí, termina pareciendo que hubo 6 si la violaciones realidad- y no una. si la realidad es esa, alguien debería salir a ordenar un poco el espectro. Y el ¿no? ministerio, no, perdón, Claro. secretaría, porque no es más Claro. ministerio. O sea, ¿qué Lamentablemente, pasó? Ahora lo achicaron se encima. ha jerarquizado el Es tema una barbaridad. el tema salud. Y yo creo que de toda la reforma que ¿Qué diría Ramón Carrillo de todo esto? Claro. ¿no? El doctor Carrillo Lo creo peor que ha se vuelve a sido morir. esto de hacer secretaría lo que era un ministerio. Decía recién que en el Posadas siguen con los despidos de personal. Sí, Está bien, es cierto que la dotación de personal del sector público es de un desorden tremendo. Esto viene de hace muchos años. Sí, no es de ahora. La planta permanente tiene un 20, un 30% de personal. El resto, el 60 o el 70%, son diversas modalidades. siento ahí un- una está queja, enfervorizado, una no sé queja, qué una pasa. El queja. Tano está... Sí, En los hospitales Dale. no se puede sacar gente. no, dice. obviamente, claro. Bueno, Claro. no Le sé da- cómo es la le damos la situación ahí razón en el al Tano, hospital. pero Hubo me gustaría 30 despidos en los Me gustaría últimos que habláramos momentos. un poco de la forma en que se hace un ajuste y si realmente hay que hacer el ajuste, porque venimos hablando que es cierto que el presupuesto nacional es absolutamente desequilibrado, que hay que hacer algún ordenamiento. Siempre son Pero- desequilibrados los presupuestos pero hay nacionales cuando formas- llega el momento de Claro. tratar el presupuesto. Hay formas Siempre. y formas de ordenar y buscar un equilibrio fiscal.
Ahora, me pregunto, ¿esta es la forma para hacerlo en este momento con lo que está ocurriendo? También la cantidad de empresas que están cerrando. Los canales de televisión también han tomado el tema del cierre de empresas y están permanentemente durante el día sacando pequeñas, medianas empresas que despiden el personal. Hay una realidad también con eso. Hay una realidad. O sea, vamos a decir la verdad. Hay una realidad económica que está afectando al país en general. Pero bueno, más allá de eso... Todo se amplifica con los ahí. medios que la verdad tienen una modalidad que está bien, pero es una realidad tremenda. Salvaje, bueno, es una modalidad está salvaje de existiendo. decir una noticia o de dar una mala noticia, o sea, de acrecentar. Ellos viven de las noticias y no hay noticias de las malas, de las malas noticias o exagerarlas. Exactamente. Pero esta es la realidad. Ahora, pero es una realidad que... terrible, o sea, una realidad que nos está perjudicando y que esperemos que se pueda revertir en algún momento, o que la podamos revertir los argentinos, como hemos revertido en otros momentos de la historia. Que también fueron muy difíciles, por ejemplo. Y no sé, veníamos hablando... del peronismo. Veníamos hablando cuando veníamos para acá, de la situación que se encontró Perón, que yo lo cuento en mi libro, El último Perón, en el año 73, sí. Y cómo se fueron implementando planes, pero eran planes, el famoso plan trienal el plan Helbar, que elaboró el ministro de Economía para Perón, y que gozó de todo el respaldo político de Perón, que llegó incluso hasta amenazar con renunciar, el famoso último discurso que pronuncia el 12 de junio. Por la mañana del 12 de junio de 1974, Perón anuncia por cadena nacional que va a renunciar porque están boicoteando el plan económico de Helbar. Obviamente para el mediodía ya había una manifestación impresionante en la casa, frente a la Casa Rosada y frente a la Plaza de Mayo, para darle el respaldo a Perón, y denuncia tanto a sindicalistas como a empresarios que están boicoteando el plan económico que ya llevaba más de un año, ¿no? Y en ese plan económico se había empezado a revertir una situación de retroceso muy grande que venía sufriendo la Argentina en toda una serie de aspectos, sobre todo sociales y también productivos. Y bueno, mientras veníamos para acá nos acordábamos de eso. Soledad estaba leyendo algunas cuestiones de algunos informes de historiadores que no son precisamente peronistas, para que no se diga que pecamos de parcialidad total, y cómo se llevó adelante todo pensando desde una óptica de mediano y largo plazo, ¿no? Del cortoplacismo, ¿no? Exacto. Yo me acuerdo porque yo viví en parte, yo estaba en el Congreso en esa época, y ahí llegaban los primeros proyectos elaborados por el área económica del gobierno nacional, que presidía Helbar, sí. y que eran proyectos sorprendentes realmente, porque por primera vez... Por lo avanzado. Sí, claro, era avanzado. exacto. Era avanzado. Lo que yo nunca me expliqué, y bueno, aún no le encontré la explicación, el sentido sí, pero no la explicación, cómo Perón llegó a designar a un importante miembro del Partido Comunista Argentino, como era Helbar, José Ber Helbar. Pero Helbar tenía relación con Perón desde la primera presidencia. Claro, pero es cierto. No era un miembro del Partido Comunista. Es cierto que era visible. parte de una estrategia en la que también aparecía la Unión Soviética para equilibrar el famoso tema con Estados Unidos. O sea, había un planteo geopolítico de Perón en ese sentido, pero bueno, de ahí que despertó una cantidad de resistencias en el establishment, me acuerdo, en todo sentido, en los planes de promoción industrial, exactamente. En el plan de reforma agraria que Ghiberti presentó, le presentó a Helbar, y Helbar lo presentó en el Congreso. No había proyecto que no mereciera una oposición tenaz
de los sectores. Tenía por ahí algunas de esas leyes, un comentario de esas leyes. Las leyes. Promoción industrial. Eran las leyes. Algunas de las principales leyes económicas, ¿no? De inversiones extranjeras, de promoción industrial. Acá están. Muchas de las leyes promulgadas. Exactamente. O sea, las principales medidas estructurales estamos hablando, ¿no? Muchas de las leyes hablan en uno de los informes que estuve consultando. Tenían como uno de sus pilares fundamentales promover el crecimiento de la industria nacional y estimular el uso de la tecnología local, ¿no? Pueden distinguirse esencialmente 4 leyes que buscaban servir a tales propósitos e intentaban regular la entrada de capitales extranjeros, la Ley 20.557, el funcionamiento de las pymes, la Ley 20.568, el trabajo y la producción nacional, Ley 20.545, defensa del trabajo y la producción nacional, y la promoción industrial, la Ley 20.560. En cuanto a la participación de capital extranjero, se buscaba permitir la misma solamente en tanto no limitara la capacidad decisoria del país y que esto no significara una carga gravosa de futuros pagos y demostrara tener efectos positivos para el desarrollo nacional. Atenta a tales principios, la ley número 20.557 establecía que en ningún caso podría otorgarse a inversores extranjeros tratamiento más favorable que a los nacionales, que los inversores extranjeros que desearan radicar capital en el país debían solicitar previamente autorización, y que no serían consentidas aquellas nuevas radicaciones que se destinasen a determinadas actividades, como aquellas relacionadas para la defensa y la seguridad nacional. Exactamente. Claro, una interrupción en este caso. Esto hay que explicarlo. Claro el contexto, que sí, ¿no? Hay que explicar el contexto, seguro. El problema de las inversiones extranjeras viene con el desarrollismo. Exacto. Porque en el gobierno de Frondizi se ha llamado desarrollismo en la Argentina a una manera de acoplarse al capitalismo norteamericano. Y abrir el país a las inversiones norteamericanas. En eso consistió el desarrollismo de Frondizi. Todo lo que nos dicen del desarrollismo, que nos quieren pintar con industrialización, etcétera, básicamente consistió en vengan las inversiones norteamericanas a hacerse cargo de la industria en la Argentina. Esto fue el desarrollismo. Entonces esto provocó en esos... No en vano Frondizi no era peronista. Claro. Llega con el apoyo de Perón, pero su política no era. La política demostró lo peronista. contrario, por supuesto. Entonces esto provocó la extranjerización de la economía, y esto es parte uno de los objetivos del viejo Perón, era revertir se encuentra con ese contexto, ¿no? Se encuentra con todo un contexto, además. Se habían radicado un montón de empresas extranjeras, claro. Y el tema era de los capitales lo mismo, básicamente lo mismo que hablábamos en el programa anterior, ¿no? Que venían tal vez con una inversión, al menos algunas eran por productivas. Ejemplo, la industria automotriz. Algunas eran productivas, eran inversiones realmente productivas. Claro. Después esto empeoró porque el capitalismo se volvió cada vez más financiero. Entonces vinieron capitales de especulación, que es lo que estamos sufriendo ahora. Exacto. Pero en esa época, igualmente, el giro de remesas y de ganancias al exterior era un flujo de recursos que se iba a Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que se propone en Perón es tratar de fijar condiciones a las inversiones extranjeras. Entonces, hubo toda una discusión en ese momento dentro del peronismo, porque algunos decían, ¿cómo? Entonces esto que vamos a seguir permitiendo cuando manda la ley de inversiones extranjeras. Y Perón los tuvo que juntar y decirle, acá no se trata de que no vengan inversiones, que vengan siempre y cuando respeten las leyes argentinas. El sector de los jóvenes diputados que querían el comunismo. No, la ley de inversiones extranjeras no comunismo. Se rebelaron contra Perón, me acuerdo, y no querían aprobar los proyectos. Perón, me acuerdo que los convocó a la Residencia Olivos, les bajó línea y al otro día volvieron y terminaron votando cada uno de los proyectos. Y algunos proyectos, otros no los votaron. Otro caso de Kunkel renunció. Sí, si no recuerdo también... Hubo algunos que para no votar, por ejemplo, el proyecto de... Lagarré se negaba, Claro. Lagarré también se negaba.
que era diputada. Sí. Ahora, ¿qué argumentaban? Y argumentaban pavadas, vamos a decir la verdad, porque todo lo que proponía Perón estaba 100 años más avanzado que lo que ellos defendieron cuando se volvieron kirchneristas. Incluso, veníamos charlando también con Javier, el tema de que había un plan de energía, o sea, frente a la crisis del petróleo que se estaba viviendo a nivel internacional y cómo afectaba y repercutía eso tanto en América Latina como en Argentina. Entonces, hasta eso también, digamos, era un plan integral, el plan que proponía un plan para sustituir los hidrocarburos paulatinamente por otras fuentes de energías renovables, como la energía hidroeléctrica o la energía nuclear, y a eso dio lugar a la construcción de las grandes represas, las represas hidroeléctricas, de Yacyretá, de Salto. Todo eso no en vano le costó a Perón, le llegó a costar la vida, porque lícitamente no terminó de... Pero digamos, eso es pensar en grande, Bernardo. Eso es pensar, porque estaban pensando la planificación del área, por ejemplo, energética, que vos leías hoy. La planificación del área energética apuntaba hacia el año 80. Estamos hablando de obras de gran envergadura, donde se hacía proyecciones de cuál iba a ser la demanda de energía de la industria, de los domicilios. Exactamente. Ni la sociedad argentina ni los sectores de la política estaban preparados para asumir. Había también muchos factores, Perón, también, bueno, lo que ustedes hablaban. Era la Guerra Fría. Exactamente. El contexto internacional y el contexto interno de lo que pasaba en Argentina. Vamos a decir la verdad. La forma como llegó Perón a poder reasumir la presidencia de la República en el medio de un contexto de grandes conflictos internos. Había un programa financiero, se nacionalizaron los depósitos bancarios. Que llegaba, me acuerdo, ahí está, ahí tenés significaba un impacto interno y externo del peronismo. Para afuera y para adentro. Si se iba a aprobar, no. De ahí que empezaban a forjarse alianzas en diputados. Yo me acuerdo con Allende, donde cada uno de estos proyectos tenían que conversarlo con el resto, con la democracia cristiana, por los problemas internos que tenía el peronismo. Con el peronismo solo no podía, porque se le revelaban los concejales, los legisladores. Los legisladores, exactamente. Ahora vos fijate, ¿no? Qué situación. Vos fijate pelear frente a toda esta situación. 18 años de exilio, volvió por aclamación, ganó por el 62% de los votos y sus propios diputados le senadores le ponían trabas, ¿no? Todo esto que hablamos. Qué vergüenza, ¿no? Después nos asombramos de lo que pasa en la Argentina. Pueden decir, bueno, pero todo es historia, no es lo mismo lo que vivimos ahora que lo de antes. Pero me parece que es importante volver a hablar estas cosas. No. Porque tienen una trascendencia tan grande y ante la miserabilidad de la realidad. Sí. Claro. La ausencia total de proyectos, a eso venía el tema. Serias, profundas, conceptos importantes que uno puede decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, o intentemos con esto, demos la batalla con esto, pero no hay absolutamente nada. Hoy no hay nada, lo que hablábamos con Javier era eso. No hay ni temas ni hay personas. Frente a una crisis, Perón tomó determinación. Asumir el ajuste, aunque partamos de la base que el ajuste es necesario, numéricamente, matemáticamente, porque si hay un desequilibrio, puede ser que el ajuste sea necesario. Pero la forma de hacer el ajuste, tiene que haber variantes. Vos no podés ajustar a sangre fría de un día para el otro los números de la economía, porque se cae todo lo que tenés alrededor. Entonces, si la esencia de un gobierno es conducir la República de manera más o menos estable, preservar la salud física y moral de la población, el progreso necesario de la población argentina, en este contexto es imposible, porque no hay nada que funcione. Estamos hablando de la salud recién. Lo que está ocurriendo, aunque sea exagerado el manejo que hacen de los medios, del tema, pero la realidad es que uno ve la pantalla de la televisión y es cierto, vos ves las mujeres desesperadas, las madres desesperadas esperando desde anoche en la casa cuna con los chicos llorando, en el medio en un ámbito cerrado donde los virus van y vienen, esperando que los atiendan 2 médicos que son los que están a cargo de 2 consultorios en la casa cuna. Eso también deja a la vista de cómo está el sistema de salud argentino. Aunque sea una psicosis, pero la psicosis existe, hay que atenderla.
¿no? Está La saturado. psicosis se desarticula con información. Sí, Claro que información sí. con atención. Claro. Pero no hay información verídica Si tampoco. los médicos dicen ante la primera línea de fiebre, Y menos mal que no conviene salió a consultar. hablar Macri, porque No. cada vez que habla, Habla. por ahí aumentan los casos de Exacto. aumentan Lo mismo los está casos de ocurriendo- virus, ¿no? Lo mismo está Exacto. ocurriendo con las empresas chicas. Hay 2 o 3 canales, América, Crónica, que además por una cuestión política puntualizan permanentemente cuál es el tema en algunas empresas. Sí. Bueno, pero ya que están- sabemos bueno, que son pero canales existe que tienen una ahí. orientación Pero política, de son acuerdo. canales kirchneristas. Pero te Sí, muestran pero la escena. las cosas que están mostrando están pasando. Están que pasando. después- que viene Ellos de atrás, las- lo que Claro. quieran. Por ahí Pero las están reiteran, pasando. pero están pasando. La gente se queda sin laburo. La gente del Posadas, que está con, Sí. que está con este contrato Hospital fantasma. Posadas, que es un excelente, que hace hay un 20 años, excelente hay un profesional, plantel médico. es un Hablaban de plantel los médico residentes excelente. que se forman en el Posada, que Ujú. terminan No, en la son calle, muy, muy con lo buenos. que cuesta formar residentes y todo lo demás. Y esa gente, si queda en la calle, ¿a dónde va? Ujú. Las obras sociales no están tomando profesionales porque se han quedado muy cortas con los presupuestos, porque la situación económica no permite pagar los insumos importados, todo lo que quiera. El sistema público está quebrado. ¿Esos médicos dónde van? Bueno, pero vos partís de la base de que el gobierno tiene tiene buenas intenciones. Yo creo que no tiene ni buenas ni malas. Me Yo parece Creo que ¿sabés no lo- tiene, sabés lo- no, yo creo que no tiene un ¿sabés lo- timón, no tiene no nada. tiene que manejar. Hay no una sé. ideología ahí en el fondo que Sí. hace que ellos funcionen de determinada manera, pero en realidad no atina, tampoco se esfuerza en buscar una salida distinta. Pero a ver, ¿querés que te diga una cosa? Yo estoy llegando al convencimiento. No era lo que pensaba antes, ¿no? No era lo que pensaba No. hace 2 o 3 meses, Y no. pero antes de que comience esta Todo crisis. esto. Ajá. Pero estoy llegando al convencimiento de que lo han hecho a propósito. Que han dejado a propósito Yo no la les corrida. veo tanta uña de La guitarrero, corrida sí. bancaria ocurrió a propósito, es una manera de bajar Es una maniobra, decís vos, una especie de maniobra. Claro. Es una manera de hacer el ajuste. Una de otra manera forma, de decís. obligar a hacer el ajuste, Exactamente. una manera de De transferir verse ellos por ahí ingresos. forzados a tomar algunas medidas, porque si no todo se va al diablo. Claro, Puede ser que- una manera de disminuir los Puede salarios, ser que allá arriba haya un disminuir el poder que adquisitivo. haya elaborado una estrategia muy fina. No era y lo que este- querían hacer, y que pero este se resultado. vieron Se le fue de las obligados manos. a hacerlo, entonces dijeron, bueno, dejemos que suba el dólar, lo dejaron subir. Vos ves la calle, hoy lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires. Hoy está fue, todo hoy parado, sí había la todo. gente en la calle. Sí, un desastre. Más allá que también sabemos cómo se mueven determinadas movilizaciones, Sí, esto qué es lo que hay de por ya medio sabemos. y toda la milonga. Pero lo cierto es que el problema existe. Existe, claro que Y esta existe. gente, No de podemos alguna negar manera, la realidad, Bernardo. ahí está. visibiliza el problema y lo pone en la televisión a través de las manifestaciones, los cortes de calle, etcétera, etcétera. Pero los problemas existen, ¿no? No sé, a mí lo que yo te reitero, a mí lo que me pone muy mal es no ver en ningún lado ni una persona, ni un mensaje que permita suponer, bueno, esto puede Mira, ser ahora que sea algo está distinto, la ¿no? discusión del presupuesto en donde los gobernadores están Se intentando abrieron Sí, de señor. pierna, No se es lo así. derivaron al Congreso, pero sí, lo van a arreglar en el Congreso. están intentando imponer algunos cambios. A esta altura del proceso Bueno, pero vos ninguno qué se va querés a que haga un comprometer. gobernador, A ver, porque ¿qué hace? No, siempre está bien, escucho la no, misma no, sí, crítica. todo No, no, pero es la realidad, está bien, yo lo acepto. Escucho siempre la misma crítica. Bien. Dicen, los gobernadores, que esto, que No, lo otro. yo no digo eso, no. ¿Qué puede hacer No, un tipo que yo- está gobernando una provincia, que tiene que tratar de llevarse más o menos bien con el gobierno Quiere central? asegurarse la reelección también. La reelección. Sí, la parte quiere- política está, Claro, por supuesto, pero también claro. tiene que gobernar. Claro. O sea, Tiene que gobernar, tiene que evitar Sí, que vayan y tener los un radicales problema. y el PRO y le ganen la próxima elección. Estoy hablando de los peronistas, Sí, ¿no? sí. Tiene que evitar que le ganen en Córdoba, tiene que donde acaba de ganar el Cambiemos ahí en La intendencia. No sé. la intendencia. Claro.
Tenés que evitar Urtubey que le ganen en Salta, tienen que evitar en Tucumán que le ganen. Entonces los tipos tienen que más o menos también asegurar una manera de cómo llegar a las elecciones. Por eso no hubo ninguna salida con el tema de la reunión con los gobernadores. Hasta Alicia Kirchner, la compañera revolucionaria cubana Alicia Kirchner, le firmó el pacto fiscal a Macri el año pasado y ahora acepta todo lo que le dicen. Claro. ¿Y está mal? A ver, está mal. Ella tiene que gobernar. Los medios armaron una trama, generaron expectativa con la reunión del presidente con los gobernadores, que ahí se va a solucionar el tema. De ninguna manera, ningún gobernador tomó ningún compromiso, todos dijeron que sí. El Congreso lo va a resolver. Es una señal bueno, pero ellos le bajan. La señal de que se hayan reunido, eso es bueno, eso es positivo. Pero aparte le bajan línea a los legisladores, Bernardo, me extraña. Ellos no son los que votan. También sabemos que el tema del presupuesto en realidad es para el fondo, no es para nosotros, porque el presupuesto se termina cambiando para de tal manera. Para el fondo y para lo que ellos llaman los mercados, porque vos imaginate para llevarles. Claro, señores, acá está la clase política unificada. Pero por supuesto, yo te pregunto una cosa, Bernardo. Suponé que no aprueban el presupuesto. Lo escuchaba ayer al sonso de Carnota. Nunca escucho ese programa, pero bueno. La noche. Sí, de casualidad no me pero podía... Pero vos me vas a decir... No me podía dormir y de repente apareció por ahí hablando, diciendo pavadas ese muchacho. Fantino. Mami, cuántas pavadas que hablan. Bueno. Y bueno, estaba Carnota que no sé, pasó de comentar... Con la lista de las empresas. Sí, bueno, eso ni lo escuché. Lo que escuché en definitiva es que decía que... no, porque tienen que aprobar el presupuesto, porque si no, los más perjudicados son los gobernadores. Pero muchacho, el más perjudicado es el gobierno nacional si no consigue hacer aprobar el presupuesto, porque eso... implica que se le derrumba el acuerdo con el Fondo Monetario, implica muchas cosas, que sube el riesgo país a 1.200. Se le va el dólar de nuevo. Lo del presupuesto es para la vidriera. En definitiva nos jodemos todos. Nos jodemos todos, exactamente. Es para la vidriera lo del presupuesto. Claro, pero tenemos que tener un presupuesto, porque si no... las partidas, se transfieren las partidas. La reunión de ayer fue para la foto, lo demás se va a discutir todo como corresponde siempre en el Congreso. La letra fina la discutan en el Congreso. Eso es lo único que se está discutiendo de fondo. No hay otra cosa que se esté discutiendo, es el presupuesto. Y el ahora Congreso, pero es el momento de discutir el presupuesto. Claro que sí. El Congreso va a funcionar. Ahora, permitime que esté en desacuerdo con vos cuando decís, sí, por el desequilibrio hay que hacer un ajuste. Y es lo que siempre estamos discutiendo. Acá la cuestión del ajuste no es la única solución para superar el desequilibrio fiscal. No se trata solo de ajustar los gastos. Hay que gastar bien. Primero que hay que gastar bien. Y segundo, que hay que aumentar los ingresos del Estado. Y el problema de Macri, lo dijimos 1000 veces y lo vamos acá a decir en este programa, 1000 más. Es verdad. Es que ha permitido... Claro, el otro día... Sí, es verdad. El otro día, lo dijimos 1000 veces en el programa, y el otro día programa anticipa por ejemplo, cosas. El sector financiero, que no paga absolutamente nada. Ahí está. Joseph Stiglitz, premio Nobel, muy amado por algunos kirchneristas, y qué sé yo, un tipo que sabe mucho de economía. ¿Qué es lo que dijo el otro día en un reportaje que le hicieron? Lo mismo que nosotros, que ni somos economistas, ni premio Nobel, ni nos respetan. Tenemos una conexión con Stiglitz. Claro. ¿Qué es lo que dijo? Dijo, Argentina tuvo un problema muy serio al eliminar la retención. Claro. Y al bajar impuestos... Desde que comenzamos el año con el programa. Y es así, eso es lo que ha pasado. Y es lo que pasa. Esa es la clave de todo, la transferencia de ingresos que representó a favor de los amigos de Macri el eliminar las retenciones. Vos calculá, el otro día leía... Porque te ponen noticias como si fueran positivas. Claro. Y es para agarrarse la cabeza. Leía una noticia en Clarín. Aumentaron las exportaciones de litio. Reserva estratégica de la Argentina. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién exporta el litio? ¿Lo exporta el Estado? No. ¿Lo exporta algunas empresas que son extranjeras? Sí. No, creo que se han dado concesiones de los salares
y hay empresas que se radicaron son y que están sí, pero se radicaron, no sé ¿de dónde cuáles. vienen? ¿De dónde vienen? Bueno. Por eso, son Entonces, ¿quién se queda con el producido del litio? No, ellos. Se una va votación de la Universidad de Tucumán, creo. Bueno, la cuestión No, es se va que para el otro mientras lado. no se controle el flujo de divisas en bien del país, eso no representa, solo significa que vienen acá, extraen y se lo llevan. Entro Sí. en una comparación con respecto al plan estratégico que tenía Perón en el 73. Sí. Claro, los Con el obligaba a tema, reinvertir. ¿Qué hacía? Y Con las el tema inversiones de las extranjeras tenían que energías, reinvertir. Las inversiones extranjeras tenían que reinvertir, pero aparte con las energías nuestras, con nuestras cosas. Lo cierto que en un país normal, que no es el nuestro... Pero comentá eso, comentá lo de lo que veníamos leyendo la reorganización que hace el último Perón del manejo de la energía. Bueno. No solo fue crear fuentes alternativas al petróleo. No, hubo fue también la una serie- nacionalización de todo el sistema. Exactamente, y el control La que le da el estatización. Estado, Sí, no, fue- pero no era fue una estatización. nacionalizado. Hace poco acá estatizaron YPF, ¿no? Sí, estatizaron para tapar un Costó unos cuantos pesos. claro, para tapar un negociado. Nada pero- que ver con lo que se planteó en ese España momento. lo celebraron. cuando Claro, se sí, pasó festejaron, este- claro. Por supuesto. Y sí, ¿Cómo fue se llamaba o cómo se llama? Está preso, el que era factotum No lo tengo que de buscar. la empresa española, Pero sí. de Repsol. Sí, Está preso fue en toda España. una vergüenza. Bueno, primero la privatizó Menem y después la estatizó el kirchnerismo, y en ¿Cómo era? una y otra oportunidad hicieron negocios que no debían ¿Cómo era hacer. el tema de la energía? ¿Qué energía sustitutiva había pensado Perón? No me acuerdo. Y la hidráulica el y la el nuclear. petróleo. Sí, lo que implementaron Sustitutiva, acá. ¿cuál era? Sustitutiva, era sí. represas hidroeléctricas. Sí, las represas hidroeléctricas, y la energía nuclear. Y la energía nuclear. Y También el carbón. carbón, hablaban de la explotación del carbón, Sí. exactamente, pero hacerlo también con el control del Estado Sí, yo creo sobre que- las A ver, empresas, ¿no? Salto Exactamente. Grande. ¿de qué Salto. año era? Salto Grande Salto. y De la época Yacyretá de él. fueron de la época de De la Perón. época de- Sí, Lo sí, mismo sí, que sí. la central de Embalse Embalse, en Río sí. Sí, Tercero. señor. En fin. Con el famoso tema de la nueva tecnología, que en ese momento era nueva, uranio natural. Sí. Me acuerdo Claro. yo que tuvo un gran debate. Río en la época de Tercero Perón. fue, sí señor. De El Río sistema Candu canadiense, que era el que competía con el sistema alemán de Siemens, me acuerdo que tuvo que terciar Perón, y Perón fue el que se decidió por el uranio natural, y ahí empezó la construcción de Embalse Sí. con el sistema canadiense, que si no recuerdo mal era el sistema, o es el sistema Candu. Se llama Bueno, Candu. la cuestión es que más allá de los tecnicismos, lo cierto es que se le dio un impulso fundamental a la energía hidroeléctrica. Después Yacyretá se terminó convirtiendo en fuente de todos los choreos, Sí. ¿no? Exacto. Pero no Ahí está por los gobiernos pendiente la posteriores. captura del- Por los gobiernos del posteriores. administrador general de Yacyretá, que es el único que... Claro, pero no un ha podido megaproyecto ser organizado, impulsado por Perón en esa época. Sí. Y lo mismo podemos decir de el tema de la energía nuclear y la Comisión Nacional de Energía. Los proyectos hidroeléctricos, sí, eran las dos represas que ustedes hablaron, Salto Grande y Yacyretá Apipé. ¿Mm? Claro, Sí. exacto, Sí, Apipé. esa también. fueron ¿Y qué los- pasó con la bocas de expendio de los combustibles? Bueno, eso también pidió la nacionalización, abrió una ley, o sea, todo eso. Exactamente. No, yo no me acuerdo. Las estaciones de servicio fueron todas nacionalizadas. Todas quedaron en manos de YPF. YPF, todas. Bueno, Todas. ahora, estas medidas que tomaba Perón y que provocaba, que no gozaba del apoyo de los diputados de la juventud peronista, que después se hicieron grandes y fueron funcionarios de Kirchner y de Cristina. Sí. Yo quiero saber con qué cara estos hoy viejos y antaños jóvenes militantes pueden defender la actitud que tuvieron en la época de Perón, que le boicoteaban sus medidas de gobierno, que eran muchísimo más avanzadas y nacionalistas que todo lo que vino después, y que en los gobiernos de Kirchner y de Cristina que ellos integraron no se acercaban ni pálidamente, No. ni pálidamente.
Carlos Kunkel renunció a su banca para no votar una ley de Perón. Está desaparecido. Bueno, sí, está bien. No, debe estar Ya. por ahí. No, vive en pero París. no habló más. ¿Está en París? No. No sé dónde está, sé. pero digo, yo pregunto, Bernardo, apareció o más. sea, los tiempos... Y era un militante Y sí. importante del kirchnerismo. Javier, a ver, yo valoro absolutamente, y tal es así que lo recuerdo permanentemente, ¿no? Porque El gobierno de aquellos años. algunas Sí, partes- vos lo viviste algunas en partes pleno las he vivido. eso, claro que sí. Pero vuelvo, Hay grandes diferencias. Vuelvo, Perdóname, ¿no? Volvés a lo de hemos hoy. abrevado Volvemos al principio, todos pero nosotros- yo quería destacar algo antes A de que ver. vos sigas. No, Pobre es Soledad, sí. una pavada. Una pavada nada más. Que digo que frente a las grandes crisis económicas o a las situaciones que plantea un país en distintos contextos, yo quería destacar esto y era lo que decía con Javier antes. No estoy comparando el gobierno de Macri con el de Perón. No, para nada. sería que no imposible, se entienda, porque es sería imposible imposible. y no sé, es La incomparable. importancia de volver a Es las incomparable. Pero digo que frente a esas situaciones, Perón tomó cartas en el asunto, Y llamó a medidas de una fondo. concertación, llamó al famoso pacto social, Era un- después algunas un pues, pero estadista, funcionó, claro. funcionó, en su principio funcionó y funcionó bien, no hubo desocupación, es decir, las medidas económicas que se tomaron en ese momento, en ese plan, donde estaba absolutamente tenido en cuenta todo, cada punto, era un plan integral y funcionó. Digo que frente a las crisis era de No, llevarlas adelante a ver. y creo que eso transmitía Era- confianza a la Era un gente estadista. a nivel él- internacional y tuvo un montón de factores que después terminaron. Asume con una inflación del, Exactamente. 70, del casi del Era una 80%. crisis también. Todo el tiempo del exilio él lo dedicó a planificar Exactamente. un gobierno que estaba seguro que iba a volver él a Exacto. ejercerlo Exacto. en la Argentina, Y lo y hizo. él No le alcanzó el fue el tiempo. resultado de lo que él había El resultado. planificado desde el exilio. Y fue Lo pensó todo eso todo. y dedicó la última parte de su vida Claro. a tratar de ejecutarlo y vos agarrás el- Hoy no veo que haya rumbo en este gobierno lo frente a las cierto- distintas tormentitas lo o crisis cierto- que se están, lo cierto- lamentablemente. Vos Las sabés- personas son distintas y el contexto es Sí, no, diferente. pero igual, pero pero era tampoco- difícil tam- también. Es útil traer de la historia Claro. este tema, porque es una manera de recordar Y- los grandes trazos Claro. de la política, de nuestra historia, y cómo hay cosas que realmente se pueden hacer Sí, se si se pensara. profundizara y se pusiera interés en Te hacerlo. pongo un ejemplo. Está el plan trienal estaba constituido por distintas De acuerdo. aspectos. patas, Sí. había varias patas. Y que cada le uno integraban. tenía una inserción estratégica en Exacto. algo que pasaba a los 3 años. Seguro. O sea, Sí. porque teóricamente era para 3 Para años, 3 pero años. muchas cuestiones se proyectaban para mucho después. De hecho, incluso después de la caída de Isabel, después del golpe de Estado, los efectos residuales del plan económico del peronismo se prolongaron durante la dictadura en el año 77. Todavía había beneficios residuales de esa política del peronismo, a tal punto que los asalariados llegaron a participar cerca del 48-49% en el PBI. Cuando asume Perón, cuando asume Cámpora, la participación del asalariado había bajado del 50-50 histórico, del primer peronismo, había bajado al 33%. Se recupera más de 10 puntos en los primeros meses de gobierno de Perón. Y esa recuperación gradual sigue hasta después del golpe de Estado, por efecto residual Se de vuelve la a política. retomar, durante el gobierno de Kirchner, donde casi se llega al 100%. Claro. Esto hay que reconocerlo y hay que Eso decirlo, es verdad, ¿no? eso es verdad. Y ahora debemos andar en el 28. No sé cuánto ni al cuánto 30, no vamos, sé. pero ha caído. No sé cuál es la cifra. De pero- cualquier manera, a lo que voy estaba todo planificado. Exacto. Alguna cosa podía no salir, Podía pero variar, estaba todo podía planificado. pasar. Entonces decían, bueno, vamos a nacionalizamos la explotación de los hidrocarburos. Sí. Pero no solo nacionalizaban, se lo daban a YPF toda la explotación, sino que además obligaba a que todos los insumos, maquinaria y herramientas que se utilizaban en la explotación hidrocarburífera fueran fabricados en la Argentina. Sí. Los caños, Todo. las perforadoras. Sí, sí, ¿Me claro. explico? Lo que se llamó el trabajo nacional en su momento,
y que había una ley que obviamente obligaba a que el mismo Estado contratara y comprara bienes absolutamente de producción nacional preferentemente en las licitaciones, etcétera. Ahora, ley de hidrocarburos. yo lo que recuerdo también es que todo ese plan salió de la cabeza de Perón. Claro. Y además del equipo que trajo del equipo, Helvar, sí, que era el sí. único equipo que había, Sí. porque ni Sí, siquiera sí. Perón había podido llegar a conformar un equipo propio, ni siquiera desde el exilio y tampoco cuando volvió acá. Por supuesto. Era la cabeza de Perón. Sí, era. Y era la cabeza de Helvar, que era un tipo brillante, Era que brillante. había con el Sí. Partido Comunista Argentino, habían batallado para configurar un equipo económico que era muy importante, insertado en ese contexto internacional donde todo era muy, muy complicado y la necesidad era restablecer el equilibrio geopolítico de la Argentina, Exacto. que estaba absolutamente inclinado Hacia Estados Estados Unidos, Sí. después de haberlo Una de las reparado. primeras cosas que establece el peronismo, por indicación justamente de Perón, es se acabaron las fronteras ideológicas. Claro. Claro. Nosotros no tenemos fronteras ideológicas, comercializamos con todo. Todos. Con la Unión Soviética, con Polonia, con Alemania del Este, con China, con todos. Sí, con todos. Bueno, yo ¿podemos vuelvo. pedir una pausa y luego Pedimos seguimos? una pausa. Podemos, bueno, ¿Así nos hemos tomamos puesto agua? Un poco denso. No, por favor. bueno. Densos, ¿no? Puede ser que estemos densos, pero la verdad es que cuando uno compara el pasado con el presente, Claro. da un poco de bronca, produce ¿no? melancolía, ¿no? Y sí. Melancolía política, podemos llamarlo. Bueno, Nuestras vías de comunicación. Conectate. Contactate. www.fmvoces.com.ar estamos volviendo. Ay, estamos bueno, hemos hablando vuelto y seguimos charlando. hay de una la realidad. Una encuesta muy linda que. Muy que nos va linda. a leer, Mm. A ver, del amigo Aragón. Y sí. Estamos difundiendo mucho Aragón. Aragón, sí, pero Sí, lo que llegan, pasa es que nos mandan. nos Sí, que es un mandan. tipo A serio, nosotros nos manda Aragón. Y nos está en todos envía. los medios, Nos Está envía. muy. Sí, leemos muy la de activo. todos, pero ahora está llegando mucho de Aragón. Además, es un tipo que tiene opinión política. Tiene sin opinión, duda, sí. y la dice. Él la dice. públicamente. la Sí, dice. sí, sí, o sea, sí, no elude el tema político y tampoco dice que él no en política no se mete porque es un profesional, como No, dicen se algunos. mete. Bueno, se a ver. mete. Bueno, este es un estudio de opinión pública realizado en Ciudad de Buenos Aires y habla de la percepción social de la gestión Macri. El estudio Ajá. está hecho al 10 de septiembre, es decir, muy reciente, terminado. Sí. Empezamos con la primera pregunta. Dice, por ejemplo, ¿usted cree que con las nuevas medidas que el gobierno ha tomado recientemente conseguirá detener la inflación? También, ¿Qué opinan? qué pregunta, ¿no? ¿Qué pregunta? Bueno, en Cava, destaquemos que esto es de Ciudad de Buenos Aires, un 58.7% nos dice que no, un 20% nos dice que sí y un 21.3% no sabe, no contesta. Eso es en Cava, En Cava, por eso yo que lo es destaco, el antro macrista por excelencia, y con sí. perdón de la palabra Y sí, antro. Pero bueno, Bueno, pero es la imagínate cuna cómo será macrista. en el resto del país. Por eso, es la cuna macrista. 2, el presidente Macri dice que a él le duele la pobreza. ¿Usted le cree? ¿Qué dice? ¿Usted, Tano, ahí? No, el El Tano no Tano le no. cree. El Tano no Ustedes le tampoco. Yo no le creo tampoco, ¿no? Y sí, Soy que en le- Cava. No Nosotros sé, le sí, duelen otras sí, cosas, sí, pero sí. no la pobreza. El sí, un 35.8. No sabe, no contesta, un 4.5. Así que, por Casi lo un tanto, 40. casi un 40%, que es un 59.6, No le cree. no le cree. Porque es mal actor, Y yo creo que no actúa bien. es mal actor. Sí, no. Hoy no, tuvo no. un episodio. Es mejor actriz Fue, ¿lo Lilita vieron? Carrió. Lilita Carrió con Fue los a ruleros. Florencio Varela hoy. ¿Quién? ¿Macri? Macri, y lo quisieron agredir, se le fueron sobre el auto y le empezaron a gritar. Hay un hombre que se volvió loco y le empezó a gritar. La custodia lo apartó, pero bueno, tuvo una escena
de violencia. El ¿sí? presidente, sí. Hace un rato, creo que esta mañana. Mirá vos. Sí. En Florencio Varela pasó eso. En Varela. Sí, también hay que llevarlo a Varela. Se tiene que animar a meterse en Varela, porque eso no es exactamente la cuna de ¿Y a qué fue a Florencio espacios. Varela? No sé a qué fue, pero quiso hacer un timbreo, ya que estaba. Bueno. Entonces parece en Varela. Parece que en lugar de ¿Quién está ahí al auto, de intendente? se fue a una casa y tocó el timbre y salieron lo de la casa del perro, el dueño y todo. Ahí gobierna el peronismo. Lo corrieron. Bueno. Bueno. Que le gritaron cosas estilo estamos todos cagados de hambre. Una cosa así. Uno con un tono, con un acento cordobés que le digo, acá estamos bueno, no me sale. No me sale. ¿Lo estás viendo en la pantalla? Sí. Estamos mirando la pantalla. Ahí está. ¿Continúo con la encuesta o leemos? No, adelante, es muy valiosa. Bueno, ¿cuánto considera usted que su situación económica personal ha empeorado en los últimos 30 días? 30 días. En los últimos 30 días, que toda esta movida, ¿no? Muchísimo, un 22.5%. Mucho, un 16.6%. Bastante, 35.8%. Casi 80%. Exacto. Poco, 11.3%. Nada, 10.7%. 3.2%. No sabe, no contesta. ¿Qué me dicen? Por eso, no olvidemos que esto, claro, los últimos 30 días, Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuánta inseguridad le genera a usted el actual gobierno? Bueno, ¿cuánta inseguridad? Sí. Se refiere a lo laboral, a lo económico, ¿no? Yo creo que se está claro, En lo general. que está pasando en general. Esto es así. ¿No sabe, no contesta? 2.4. Empezamos por lo más bajo. Nada, 16.7. Poca, 7.4. Bastante, un 24%. Muchísima, 36.5. 60%. Mucha, 13.1. 70%. Vayan sumando. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Lo primero que tiene que darle a la gente, ¿qué es? Tranquilidad. Seguridad, transmitir claro. confianza. Tranquilidad, confianza. Después Es así. viene lo otro, ¿no? Acá estamos hablando de que en Capital, En Capital. en su cuna, En su cunita. no está tranquila la gente. Diría que estaba bastante preocupada. Está ¿no? inquieta. Sí, está preocupada. 5. Si Macri fuese candidato para presidente el año que viene, ¿usted lo votaría? En Capital. En Capital. No sabe, no contesta, 16.3. Sí, 30.8. No, 52.9. En Capital hay un 52% que no lo vota. No lo vota. Pero mantiene todavía el cuarto ese. Pero es Cava, o sea, no es, Claro, a ver, es sí, Cava, sí. es Cava. O es sea, Cava. creo que ese debe ser el peor momento de Macri lejos Sí, en toda Sí. su... sí. Esto está hecho sobre mayores de Se lo 16 nota años, todos fiscal. residentes en la ciudad autónoma en condiciones de votar. el Tano Para desde destacar. atrás del cristal está clamando por el regreso y no sé qué. Dice que quiere adelantar las Quiere adelantar las elecciones. elecciones. Bueno, no sé qué reflexión le genera esto, pero bueno, parece que la situación también, o sea, en Cava se ve Está reflejado la preocupación de la Hablando gente frente a la del situación adelantamiento de las elecciones, económica. la mayor parte de las provincias ya resolvió desdoblar la convocatoria, o sea, de la nacional, hacer las elecciones provinciales en fecha distinta. Y este es el tema por Cristina, ¿no? Porque en realidad quieren ir con Cristina, pero en última instancia no saben cómo puede terminar, y también no quieren ir con Macri, y tampoco saben cómo puede terminar el tema de la reelección eventual de Macri. ¿Se había leído algo con el tema de las PASO, Garín? Y creo que van a ¿Las PASO, desdoblar. con las PASO? Quieren eliminar las PASO. Sí, con el argumento del Cosa costo. que la verdad que eso Son lo inútiles aplaudiríamos. totalmente, sí. Lo aplaudiríamos porque es una cosa, un gasto de plata más El inútil. otro tema que hay es el desdoblamiento de las elecciones locales. ¿Cómo, Garín, Bernardo? de las municipales. ¿Qué pasa con las municipales? ¿Hay alguna iniciativa para desdoblar también las municipales? Para Mm. despegarlas de tanto de Macri como de Todos Cristina. quieren despegar. Claro, porque quieren asegurarse o la reelección los intendentes o meter cuando en el ellos Consejo una mayoría ganaron muchas que les permita seguir con tranquilidad Cambiemos el tiene futuro. muchas intendencias, por ejemplo Lanús, que era peronista, pasó Claro. a manos de Cambio, o sea, tienen varias que han ganado, Y que hay eran muchos Quilmes intendentes también. de Gran Buenos Aires que quieren ir Y claro. con Cristina, Sí. porque asegura con su tercio y pico la eventual reelección, o la mayoría en los consejos, y no quedarse enganchado con la elección nacional, Claro que sí. donde todos dicen que perdería Cristina, en realidad, en una eventual segunda vuelta.
¿no? ¿Qué dice Frigerio? No puede dice ser eso. Frigerio, porque como para compensar que la gente no le cree, a Mauricio Macri, él dice que sí le cree. Le dice, estamos demostrando que tenemos el mejor piloto de tormenta del presidente. Mami. Yo creo que está mirando otra película. Las cosas que hay que decir para ser premiado como la medalla al obsecuente del año. Frigerio es el mejor elemento político. Y esa es lo que le queda, lo poco Está bien, que pero tiene nadie se salva. Nadie se salva. Cuando todo se está hundiendo, nadie se salva. Tuvo que ser internado de urgencia el ministro de Hacienda. Sí, pero le dieron el por alta un malestar, enseguida. ¿Que estaba nervioso? No, pues sé que ya tiene una mago. Hay que estar, te digo, ahí. Sí. Las presiones. ¿Ustedes se acuerdan de ese? ¿Quién era? Había un ministro que los primeros años, después de la crisis, que reventó. ¿Cuál era? En los primeros años de gobierno. Quedan secuelas después de la función pública. Claro. No recuerdo quién fue. Sí. Ay, no me recuerdo. Yo ahora, salvando la distancia tuve varias después de la función pública. Claro. Es difícil. Después de la crisis del 2001. Estar ahí, Dualde, estar ahí, no es poco de pago. Bueno. Complicado. Garín, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos? ¿No? Y bueno, ya estamos llegando, 7:52. Podemos. ¿Qué más podemos agregar para que la gente esté optimista esta noche? Celebre en familia. Optimista es la vieja idea que nosotros venimos pregonando. Acá, ¿cuál de ellas? El país tiene solución, se puede recuperar. Claro. Hay que organizarlo bien porque es un país lleno de riquezas. No es que vamos a repetir lo que decía. Y hay que abandonar las ambiciones personales, las hay que dejar de lado muchas cosas. Hay que postergar los sectarismos. Sectarismo, ahí está esa palabra, es una palabra. Y los intereses sectoriales y en función de un proyecto de país. Claro. El problema que donde estamos fracasando es que lamentablemente nuestra dirigencia no ha mostrado tener un proyecto de país. No hay baño de humildad de nadie acá. Y dejar de mezclar las aspiraciones que se mezclan con la función pública que se está ejerciendo, pensando en el día de mañana cómo se puede ascender de nivel en la política y se olvidan de lo que tienen que hacer en la función pública. Está ocurriendo bastante, sobre todo con algunos intendentes del Gran Buenos Aires. Sí, pero está muy impregnada hay una confusión entre lo público y lo privado. Y aunque sea una anécdota menor que tiene poca importancia, a mí como historiador me da mucha bronca que una carta de San Martín hubiera estado en propiedad de Cristina. La verdad que sí. Porque primero no la habrán prestado para que la leyera y la tenía que devolver, Marina, a lo mejor. ¿Cómo se va a prestar eso? Eso no se presta, perdón, eso no se presta. No se presta, no sé dónde estaba, no se sabe Parece dónde que estaba. en el Archivo Histórico Nacional no estaba. Bueno no sea sé. como sea, supone que vos sos presidente de la nación y el ejemplo, ¿no? El ejemplo, el que tiene que dar el ejemplo. Y te llega a tu poder, ya sea porque alguien la choreó, porque te la regalaron, porque la compraste en el mercado negro. Una carta de San Martín, de su puño y letra, original, a O'Higgins. Y había otro documento también. Y un expediente, un archivo de Irigoyen. Eso sí, se comprobó que fue robado de la Policía Federal, algo así, de los archivos. No sé en qué época. Sí, bueno, pero se robó. Pero dejemos a un lado el hecho de que haya sido robado o no. Bueno, no sé. ¿Quién tiene o ejerció la máxima magistratura? ¿Se cree dueño del país y se guarda documentaciones históricas que tienen que ir eso pertenece a todos. Eso pertenece a todos. Bueno, pero igual. Como un ejemplo. Igual. Por eso dije, es un ejemplo. Anécdota. Ya está, con eso te pinta la persona, ya está, claro. Listo. Te muestra a alguien. Muestra la hilacha, Javier, está clarísimo. Muestra la confusión entre lo público y lo privado. Ese es el tema. Y eso también confunde a la gente, porque ¿qué ejemplo le das a la gente? No es. Que no ha sido de ella únicamente. No, en la época, vos te acordás que cuando le cabe a cualquiera. En la segunda presidencia de Roca, mandaron a levantar un mausoleo para Manuel Belgrano, ¿no? Que tenía una humilde tumba al costado del atrio, porque ni siquiera había Santo querido. Domingo, sí. Claro, ni siquiera quiso que lo enterraran junto al altar. Sí. Bueno, lo sacaron de esa humilde tumba, hicieron un fastuoso mausoleo de mármol, etcétera, trasladaron su cuerpo
y en el traslado se cayeron 2 dientes del cajón. Ay, Dios. El teniente general Pablo Riccieri, ministro de guerra en ese tiempo, guerra de Roca, se inclinó, se agachó, metió la mano y se llevó y se metió en el bolsillo los guardó 2 dientes para regalárselos después a Roca en una muestra de lambetismo repugnante. Una obsecuencia. Bueno, la cuestión es que eso asquerosa. se descubrió. Tenía buen concepto, Riccieri. Se descubrió. Eso se descubrió y lo tuvieron que devolver. Pero y está perfecto. Entonces, que lo devuelvan. Eso es una vergüenza. O sea, con esto quiero decir, lo devolvió Riccieri. No. O sea, mantengo mi buen concepto de Riccieri. Sí, lo devolvió porque lo descubrieron. No, porque lo descubrieron, por favor. A diferencia de eso, y ay, con nos esto echa termino. el Tano, nos echa. Con esto termino. Hubo un comando en los años 60 que robó el sable Corvo, el sable de San Martín. Comando histórico. Peronista. Con el objeto de regalárselo a Perón. Ay, y le hicieron llegar esa información a Perón. Perón lo mandó a Granadero. Y Perón le dijo, señores, ustedes, encima que tengo muchos problemas, ustedes me traen un sable choreado de San Martín, por favor, llévenselo inmediatamente a la Argentina. Exacto. Eso es una cosa. Ahí está, volvemos eso, otra vez a la fuente. En el regimiento Granadero. Claro. Ahí bueno, está. Nos vamos. Está todo dicho, chau. Chicos. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, cuídense. Chao, chao. 107.7 MHz.